Para el curso de Docencia en Ambientes de Aprendizaje mediados por ti, escogí la propuesta de intervención que tiene como fin fortalecer el adecuado uso de la escritura en las TIC en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa San Vicente Ferrer. Justificación. Berlanga y Martínez en su investigación afirman que la tecnología trae consigo muchos cambios en la convivencia y en el comportamiento de las personas. Incluso ha comenzado a modificar prácticas tan antiguas como la escritura y la lectura, necesarias para preservar la cultura y la sociedad. Estamos viviendo una especie de crisis cultural. Por lo tanto, es necesario dar a conocer a la sociedad que las TIC son necesarias en la actualidad, siempre y cuando su uso se establezca de manera adecuada, de tal forma que genere un crecimiento personal, profesional, laboral y social, y que no afecte las prácticas humanas y académicas. Álvarez afirma que las tecnologías dan origen a nuevas formas de comunicarnos, de acuerdo a sus necesidades y contextos, permitiendo el nacimiento de nuevos símbolos para economizar tiempo. Es tanto así que el estudiante se ha vuelto autónomo en el manejo de las TIC, porque está creando sus propios estilos de vida. Una problemática que hoy en día se está viendo es cómo los estilos de lenguaje descritos en las redes sociales está afectando el desempeño de la escritura, ya que en la actualidad se ha visto que el estudiante, cuando utiliza Facebook, omite letras, palabras, utiliza signos de puntuación como símbolos de emociones, o confunden letras o simplemente las escriben inadecuadamente, pegan palabras en las frases, uso de emoticones. Es muy usual el uso de signos de puntuación, pero con otros significados y abreviaturas. No se necesita escribir los dos signos de interrogación, con uno basta para hacer las preguntas. De igual manera, signos como los de admiración se repiten constantemente para designar asombro, sorpresa, admiración o cualquier tipo de elogio. De igual manera, todas las formas para designar un tipo de risa, como son el jaja, que es una risa enérgica, explosiva, el jejeje, y si es un tipo de risa cuyo significado expresa algo gracioso, es el jiji. Es una risa prudente y tierna. Otros casos que se presentan son la sustitución de letras para abreviar los enunciados. Cabe señalar que se le da más uso a las letras como la Q y la K, que sirven como medio de sintetización. Justificación. Berlanga y Martínez en su investigación afirman que la tecnología trae consigo muchos cambios en la convivencia y en el comportamiento de las personas. Incluso ha comenzado a modificar prácticas tan antiguas como la escritura y la lectura, necesarias para preservar la cultura y la sociedad. Estamos viviendo una especie de crisis cultural. Por lo tanto, es necesario dar a conocer a la sociedad que las TIC son necesarias en la actualidad, siempre y cuando su uso se establezca de manera adecuada, de tal forma que genere un crecimiento personal, profesional, laboral y social, y que no afecte las prácticas humanas y académicas. Álvarez afirma que las tecnologías dan origen a nuevas formas de comunicarnos, de acuerdo a sus necesidades y contextos, permitiendo el nacimiento de nuevos símbolos para economizar tiempo. Es tanto así que el estudiante se ha vuelto autónomo en el manejo de las TIC, porque está creando sus propios estilos de vida. Una problemática que hoy en día se está viendo es cómo los estilos de lenguaje descritos en las redes sociales está afectando el desempeño de la escritura, ya que en la actualidad se ha visto que el estudiante, cuando utiliza Facebook, omite letras, palabras, utiliza signos de puntuación como símbolos de emociones, o confunden letras o simplemente las escriben inadecuadamente, pegan palabras en las frases, uso de emoticones. Es muy usual el uso de signos de puntuación, pero con otros significados y abreviaturas. No se necesita escribir los dos signos de interrogación, con uno basta para hacer las preguntas. De igual manera, signos como los de admiración se repiten constantemente para designar asombro, sorpresa, admiración o cualquier tipo de elogio. De igual manera, todas las formas para designar un tipo de risa, como son el jaja,
que es una risa enérgica, explosiva, el jejeje, y si es un tipo de risa cuyo significado expresa algo gracioso, es el jiji. Es una risa prudente y tierna. Otros casos que se presentan son la sustitución de letras para abreviar los enunciados. Cabe señalar que se le da más uso a las letras como la Q y la K, que sirven como medio de sintetización. Thurston Valls afirma que escribir es una labor solitaria. Quien escribe puede y normalmente debe hacer un esquema previo: corregir, tachar, volver a empezar, ordenar de nuevo lo que está escribiendo, de manera que lo que leemos es un producto acabado, en el que no quedan marcas de ese proceso que puede ser muy lento y laborioso. Dicha acotación es irrelevante a la hora de escribir un mensaje en las redes sociales, al contestar el chat, al escribir en los móviles. Lo interesante es responder a tiempo y ser entendido por otro usuario. Muchas veces ni siquiera se revisa la escritura elaborada para contestar a una conversación. Es como si las reglas ortográficas dejaran de existir y es válido escribir un texto de cualquier forma mientras sea comprensible. Por si fuera poco, si alguno necesita hacer una búsqueda en un servidor y le escribe incorrecta, el mismo buscador se encarga primero de corregirle o sugerirle la manera correcta de escribirla. Y también el buscador ya le entiende si escribió mal, porque lo que busca es asociar términos en común. Lo anterior indica el inadecuado uso de la tecnología, lo cual está generando la modificación en las prácticas de escritura, creando nuevos códigos para su libre interpretación y el nacimiento de nuevos símbolos, supuestamente para aligerar la escritura. De esta manera se alcanza a observar que la problemática principal se encuentra asociada al inadecuado uso de la escritura en las TIC, que es causado porque las TIC hoy en día son personalizadas y autónomas, no tienen acompañamiento apropiado o este se encuentra ausente. Al respecto, Parrilla afirma que el lenguaje en el mundo virtual es dinámico, nace, crece y se modifica de la mano de los propios usuarios. Además, hace falta la inclusión de los docentes en el uso de las tecnologías, para que sean ellos quienes involucren a los estudiantes en la utilización de ambientes de aprendizaje virtual. De igual manera, el inadecuado manejo de las TIC hace que el estudiante diseñe sus propias escrituras, ya que la tecnología no implica reglas de escrituras, ortografía, puntuación. Es por eso Gómez que afirma que las desviaciones intencionadas de la norma ortográfica no se producen por desconocimiento, sino por discrepancias ocasionales con la norma académica. Al incluir todas las palabras con su acentuación correspondiente, sus signos de puntuación, genera que la respuesta que el otro emisor necesita deba esperar por ella. Por lo tanto, se sintetiza al máximo, aunque en otros aspectos estos casos pueden suceder por cuestiones de pereza o desconocimiento de la norma ortográfica para una correcta escritura. Sin embargo, uno de los factores que ocasiona esta forma abreviada de escritura es que escriban oraciones simples y sueltas que carecen de coherencia y cohesión, debido a que estos ejercicios pierden sus prácticas a la hora de escribir en las redes sociales, ya que con 2 o 3 palabras se emiten enunciados de gran significado sin necesidad de hilos conductores en los textos. Por lo tanto, el inadecuado uso de la escritura en las TIC ha conllevado a la transformación e invención de nuevas formas de escritura, que está afectando el desempeño de esta en el acontecer académico del estudiante. Entonces, la importancia que tiene esta propuesta de intervención se dirige a fortalecer el uso apropiado de la escritura en las TIC, involucrando al maestro, quien debe ser un orientador que utiliza actividades didácticas, lúdicas, creativas, entre otras, para los estudiantes, y los incita a la reflexión, les facilita el intercambio de información y se crea un espacio para saberes y encuentros pedagógicos y tecnológicos. Mediante un buen manejo de la escritura con las normas que esto implica. Además de involucrar al docente en esta propuesta de intervención, se pretende realizar conversatorios en chat, el empleo de blogs y publicaciones en Facebook que permitan mejorar la escritura. Bautista y García afirman, hoy las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC ofrecen mejores caminos para crear 1000 maneras de interpretar.
Propósito de la intervención: fortalecer el adecuado uso de la escritura en las TIC en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa San Vicente Ferrer. Este propósito se va a hacer a través de 3 formas. Primero, la capacitación a docentes en el uso de la tecnología para que sean mediadores que motiven al estudiante a emplear una apropiada escritura en las TIC. ¿Quiénes participan? Docentes y implementador de la propuesta. ¿Cómo participan? A través de la sensibilización sobre el adecuado manejo de la escritura en las TICs, desarrollando talleres sobre el manejo de las TICs, un diseño de talleres para estudiantes en ambientes virtuales sobre el manejo de la escritura, motivación hacia la búsqueda de estrategias didácticas dirigidas a implementar con estudiantes sobre el adecuado uso de la escritura en las TIC. ¿Qué significa participar? La participación de los docentes será un papel importante dirigida hacia el mejoramiento de la escritura en los estudiantes. ¿De qué manera le agrega valor a los participantes a su intervención? Concientizándolos que tanto los docentes como los estudiantes son actores importantes e indispensables en el mejoramiento de la escritura que hoy en día se está perdiendo. Segundo, propósito: acompañamiento del docente a los estudiantes en el manejo de la escritura en las TIC. ¿Quiénes participan? Docentes y estudiantes. ¿Cómo participan? Implementación de diseño de estrategias sobre el adecuado uso de la escritura en las TIC, a través de conversatorios en chat para fortalecer el buen uso de la escritura, empleo de blogs dirigidos al mejoramiento de la escritura, publicaciones de Facebook sobre la importancia del manejo de la escritura en las TIC, fortalecimiento a través de talleres virtuales sobre el manejo de las normas de escritura, teniendo en cuenta el empleo de signos de puntuación, empleo de normas ortográficas, claridad en la redacción. ¿Qué significa participar? La participación de los docentes en el medio académico en el que se desarrollan los estudiantes es básica, sobre todo cuando involucra la importancia del buen manejo de la escritura en las TIC. ¿De qué manera le agrega valor a los participantes su intervención? Haciéndoles comprender que el mejoramiento de la escritura en los estudiantes no se queda registrado en propuestas, sino que también es básica la práctica en el diario académico y en su interacción con el estudiante. Como tercer propósito está la motivación dirigida al estudiante en la ejecución de un adecuado manejo de la escritura en las TIC. ¿Quiénes participan? Docentes y estudiantes. ¿Cómo participan? El docente invita a los estudiantes a implementar el uso adecuado de la escritura en textos tecnológicos académicos, textos cotidianos en Facebook, textos cotidianos en chat, textos cotidianos en el correo. ¿Qué significa participar? La participación del docente y el estudiante en la presente propuesta contribuyen al mejoramiento de la escritura, ya que esta es la base de la comunicación escrita, y si no tiene un buen uso y no es clara la comunicación, posiblemente tendrá dificultades y carecerá de claridad del mensaje que se expresa. ¿De qué manera le agrega valor a los participantes su intervención? La aplicación de una escritura apropiada en los textos tecnológicos, ya sean académicos o cotidianos, se fortalece en el cotidiano vivir del estudiante en la interacción con el docente. La evaluación. ¿Cómo afecta la participación? La participación de los docentes y los estudiantes en el desarrollo de la presente propuesta es importante porque es la institución educativa, un espacio ventajoso para que el estudiante logre un avance académico y de múltiples saberes que le permitan un desarrollo personal y académico, siendo el estudiante y el docente los actores importantes para el cambio, ya que en este caso el problema central que genera la implementación de la presente propuesta es el inadecuado uso de la escritura, y para el mejoramiento de esta problemática, qué mejor que la participación indispensable del estudiante y del docente, quienes se capacitan diariamente en un ambiente académico y quienes se pueden capacitar también en el mejoramiento de la escritura. ¿Qué se evalúa? En la presente propuesta de intervención se evaluarán 3 momentos. Primero, se evaluará el aprendizaje y los conocimientos de los docentes adquiridos después de la capacitación recibida para el uso de tecnología en el mejoramiento de la escritura en las TIC. Segundo, se evaluará el acompañamiento del docente
a los estudiantes en el manejo de la escritura en las TIC. Y tercero, se valora la ejecución que emplean los estudiantes para lograr un adecuado manejo de la escritura en las TIC. ¿Tiene sentido incluir la evaluación en su propuesta? La evaluación es un indicador importante y necesario que contribuye al plan y mejoramiento educativo en el estudiante. Gracias a esta se logra conocer las debilidades y fortalezas que deja la implementación de una propuesta para aumentar fortalezas e intervenir en las debilidades. En la presente propuesta se evaluará las debilidades y fortalezas dirigidas hacia el mejoramiento de la escritura obtenida por los estudiantes después de implementar dicha propuesta. La moderación. ¿Cómo se relaciona con la evaluación? Las labores se dirigen únicamente a implementar una propuesta de intervención dirigida al mejoramiento de la escritura, sino evaluar las debilidades y fortalezas que dejan la implementación de la presente propuesta para efectuar nuevas propuestas encaminadas al apropiado manejo de la escritura. Le ponen una posición de facilitación o de transmisión de información. El hecho de capacitar a los docentes en el manejo de una propuesta de escritura para que sean ellos los multiplicadores de la información recibida. Me genera un rol de facilitador y de transmisor de conocimiento relacionando la importancia de un buen manejo de la escritura que hoy en día se está perdiendo y es necesario rescatarlo, ya que no es beneficioso permitir que la escritura tome su propio curso y evolucione en cada ser humano de forma autónoma. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar o poner en riesgo si no se lleva a cabo la propuesta de intervención? La escritura está evolucionando y cada persona escribe a su manera. Por lo tanto, esto le va a permitir hablar a su manera y la comunicación oral y escrita se verá afectada por el tipo de escritura de cada persona. También afectaría el aprendizaje y la expresión de conocimientos de los estudiantes.